Nuestro pastor, el pastor Osmin, pues no pudo estar hoy aquí porque él no se encuentra en San Marcos, pues él anda en los negocios del Señor. Anda trabajando en la obra de Dios, pero igualmente la obra aquí tiene que seguir adelante. Entonces, por eso hemos recibido este privilegio de poder estar aquí delante de ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Bueno, es lo que dijeron los hermanos cuando hicieron los anuncios. Es necesario que se nos recuerde cada actividad que en el ministerio se realiza. En el único lugar que yo hasta el día que Dios me ha permitido estar aquí en esta tierra he visto, donde no necesitamos que se nos recuerde cada uno de los días para poder asistir, es en nuestro trabajo y en la empresa de la cual sea dueño usted. Es el único. Ya como dicen, digamos, ya es algo en nosotros que sin necesidad que nos estén recordando, nosotros estamos pendientes de asistir, sea a nuestro trabajo o sea abrir el negocio por el cual pues recibimos todo el sustento a través del cual Dios nos provee para poder vivir en esta tierra. Igualmente pienso que así debería ser en la obra de Dios, que no hubiera esa necesidad de que nos estén recordando y recordando y recordando, sino que ya hay una palabra que me escapa, pero ya así como tenemos ese sentir de estar en el trabajo, pudiéramos estar aquí igualmente en los tiempos del Señor. Bueno, el pastor el domingo pasado pues hizo un anuncio acerca del uso del celular. Si es la Biblia, pues usémoslo. Si vamos a ver la Biblia, la palabra de Dios, hay que usarlo. Si no, tenemos 22 horas del resto del día para que le demos duro al teléfono. Entonces aquí usemos, si es para ver la palabra de Dios, perfecto, porque sabemos que pues Dios nos ha dejado la tecnología para darle un buen uso. En esta tarde vamos a ver una porción de la palabra de Dios bajo el tema regalos de Dios. ¿Cuántas cosas hemos recibido ahora en Cristo Jesús? Y vamos a ver tanto la salvación como aquellas cosas sobrenaturales que están en nosotros, pero que nosotros las vemos como naturales, porque ya tenemos la iniciativa de que como vivimos en esta tierra y no las miramos, pues las miramos como naturales. Pero Dios nos ha dotado de grandes cosas que aún a veces posiblemente no las valoramos. Quiero que abran su Biblia en el libro en la carta del 1 Corintios, capítulo 1, verso 4 al 9. Dice la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Aquí podemos ver, hermanos, cómo nos ha bendecido Dios, de una manera que nosotros no lo merecemos, pero Él nos ha bendecido de una manera
natural. Las cartas que inspiró el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para los hermanos en Corinto, pero también es hoy para nosotros. Trata de muchos temas relevantes en la iglesia. Pienso que si hemos leído ese libro, ahí podemos darnos cuenta de un sinnúmero de temas que habló el apóstol Pablo. Unos buenos y otros controversiales. Pero aquí vamos a ver acerca de esos regalos que Dios nos ha dado ahora que estamos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba agradecido con Dios como él había premiado a los hermanos en Corinto, tanto espiritualmente como materialmente. Eso igualmente es para nosotros. Dios nos ha premiado de esa manera, espiritualmente, porque tenemos a Cristo, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, porque tenemos su revelación a nuestro alcance. Nos vamos a enfocar, hermanos, en lo que Dios le concedió a ellos, porque también es para nosotros, porque Él no hace acepción de personas. No hay preferidos para Él. Eso es lo bueno, que Dios no hace acepción de personas. Dios nos da un valor igual a todos, pero no todos, tristemente no todos recibimos o no quieren recibir lo que Dios da. Gracias a Dios que los que estamos aquí, pienso que todos hemos recibido lo que Dios nos ha ofrecido a través de Jesús. Es probable que la carta de 1 Corintios, es probable, porque no hay fechas exactas ni lugar exacto, pero se dice que esta carta fue escrita en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en el año 55, 56 después de Cristo. Vamos a ver, hermanos, qué es lo primero, el primer regalo que Dios nos da. Y dice el versículo 1, dice, el versículo 4, disculpen: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El primer regalo que Dios nos ha dado es su gracia. Y en esa gracia está enmarcado que se nos da a conocer nuestra condición como pecadores, pero también se nos da a conocer la solución para ese pecado. Y la solución para ese pecado sabemos que es Jesucristo. El único que perdona, el único que salva, el único que da vida y da vida en abundancia. Su gracia. Esta palabra significa, en el original griego, significa aprobación, significa donativo, significa favor y significa regalo, gracia. Por eso dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Es algo que nosotros continuamente debemos de estar dando. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Y no solamente por nosotros, dar gracias por toda la iglesia, por todos aquellos a los cuales Dios ha salvado, que verdaderamente han recibido esa gracia, que verdaderamente han creído en Él. Porque en el cristianismo, así como en hay muchas falsas religiones, también en el cristianismo, tristemente, hay muchos que no son verdaderos, que no están directamente en esa gracia, aunque escuchan predicar de la gracia, pero no han recibido esa gracia. Debemos estar agradecidos, todos, como lo estaba el apóstol Pablo, por lo que hemos recibido, ese infinito regalo a través de Jesucristo, Jesucristo mismo. Cuando habla de esa gracia, es Dios dándonos a Jesús, su único Hijo, dándonos ese regalo, dándonos salvación, dándonos perdón, dándonos vida eterna, dándonos al Espíritu Santo, dándonos una herencia en los cielos. Esa es la gracia. Y podríamos enumerar aún otras cosas más que abarca esa gracia. La salvación eterna de nuestras vidas, que ya no es nuestra, sino de aquel que nos salvó,
A veces nosotros valoramos nuestra vida como que fuera nuestra, pero ya ahora no somos de nosotros, ya no es nuestra, sino que es de aquel quien nos ha salvado, porque Él dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo, al reino de Jesús. Efesios 2:8, que es un versículo que pienso que aquí lo sabemos, dice que por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, un regalo de Dios, por medio de la fe, a través de la fe. Y esto no de vosotros, dice, sino es un don de Dios, el regalo de Dios para usted y el regalo de Dios para mí, el regalo de Dios para cada persona en esta tierra. Hombres y mujeres agradecidos con nuestro Padre Celestial, con total disposición para su reino. Ahora que hemos recibido esa gracia, debemos de ser agradecidos. Debemos de tener una total disposición para aquel que nos ha dado ese regalo, para aquel que nos ha salvado, para aquel que nos ha perdonado. Sigue diciendo en Efesios, ahí mismo en Efesios en el capítulo 2, verso 10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora Cristo nos ha creado, somos nuevas criaturas, pero hemos sido creados con un fin, para buenas obras, para que glorifiquemos el nombre de Jesús, para que le amemos y para que le sirvamos a Él. Sigue diciendo su palabra ahí mismo, en 1 Corintios, en el verso 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él, en toda palabra, en toda ciencia, en todo conocimiento, en toda sabiduría, en todo lo que Dios ha provisto a través de Jesús. Ahora hemos recibido también ese regalo de su riqueza o sus riquezas, porque sabemos que en Dios no hay limitaciones, en Dios siempre hay abundancias. Pero el problema es que cuando miramos a Dios, la situación es que como seres humanos nos enfocamos únicamente en lo material que Él nos puede dar en esta tierra. Y al enfocarnos en lo material, estamos enfocados únicamente a lo perecedero, no a lo que permanece para siempre. Si nos enfocamos solo en lo que Dios nos está dando, nos ha dado en esta tierra o nos puede dar, estamos hablando de lo perecedero, no de lo que permanece para siempre. La riqueza aquí no la mediremos en cuánto tenemos, si mucho o poco. Aquí nos dice, si lo tenemos a Él, somos completamente ricos, porque del Señor Jesús proviene todo. En Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero si también la valoramos solamente a lo terrenal, entonces estaremos limitando esa bendición que nos da. Porque la salvación, hermanos, la salvación es una gran riqueza. A la luz de la Biblia, nadie puede ni ver ni entrar en el reino de Dios por lo que pueda hacer en esta tierra. El Señor Jesús lo dijo, que no puede ni verlo y no puede entrar. Entonces, la salvación es una enorme riqueza para nuestras vidas.
Lo único que como no lo podemos palpar físicamente, por eso a veces no lo valoramos de esa manera. Que es algo, es una riqueza que vale la sangre del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios no es cualquier cosa. Como dice la Escritura, no es oro, no es ni plata, es la sangre del Hijo de Dios. La familia en la fe, como también la familia personal, es una enorme riqueza. El estar aquí unidos, el estar aquí juntos como familia en la fe, es una enorme riqueza. El que tener a nuestra familia y que nuestra familia también le esté sirviendo a Dios, esté en los caminos de Dios, es una enorme riqueza que debemos valorarla grandemente. Servirle a Él es una enorme riqueza. ¿Cuántos se sienten dichosos de poder servirle al Señor? O cuando lo hacen, ¿cómo si se sienten dichosos cuando ustedes le sirven a Él? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Yo me siento privilegiado, hermano. No merezco este privilegio de estar aquí enfrente. Pero ya que el Señor me lo concede, pues lo tomo y lo hago. No para sentirme más que nadie de los que están aquí, en ninguna manera, sino hacerlo de una manera humilde, porque la gloria y la honra siempre es para Él. Se me escapa quién fue el que dice, el Señor parece que dijo en los evangelios que cuando uno hace, siervo inútil es, porque habiendo de hacer lo que se le pidió, eso es lo que hace. Y a veces ni aún lo que Dios nos pide hacer, queremos hacer. Ni aún lo que Dios dice que hagamos, a veces se quiere hacer. Por eso debemos de sentirnos privilegiados cuando participamos del poder servirle a Él. Estar aprendiendo y profundizando en su palabra es una enorme riqueza. El poder tener este libro maravilloso, hermanos, es una enorme riqueza. Su palabra, la verdad. El Señor Jesús le dijo a los judíos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lámpara es a mis pies tu palabra, dicen los salmos, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos ilumina en la oscuridad, es la que nos guía en este mundo perverso, en este mundo de maldad. Es la que nos dice qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. En Romanos capítulo 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios en tiempos de dificultad, ella nos fortalece y nos ayuda a seguir avanzando, siempre y cuando seamos creyentes que confiamos en lo que la palabra de Dios dice. Que nuestra mirada esté puesta siempre en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a seguir lo que sigue diciendo en el verso 6. Aquí vamos a ver el tercer regalo que Dios nos da. Ya vimos que Dios nos ha dado su gracia, Dios nos da su riqueza, pero también nos ha dejado el testimonio. En el verso 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esta palabra testimonio significa una evidencia dada.
Dios era el cumplimiento que Dios había dado a los profetas. Digamos, Dios envió a su Hijo, pero antes de hacerlo, Él a través de los profetas comunicó qué era lo que Jesús iba a venir a hacer a esta tierra. Comunicó que a través de Jesús, Él iba a nacer de una virgen, Él iba a crecer, pero también iba a cumplir un propósito que Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios había dado que Él tenía que hacer. Una obra redentora. Dios había dado a los profetas acerca de Jesús todo lo que en Él se había de cumplir. Los apóstoles habían visto el cumplimiento de ese mensaje. Los profetas transmitieron ese mensaje, pero los apóstoles lo vieron realizado. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Él. Pero los apóstoles, al ver realizado ese cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, también tuvieron que comunicar ese mensaje a aquellos hermanos que habían creído, o a aquellas personas que estaban creyendo en el Evangelio. Los apóstoles habían visto el cumplimiento de ese mensaje y lo transmitieron a los hermanos de ese tiempo. De esa manera, una confirmación en lo que ellos habían creído acerca del Evangelio. Esto los hacía creyentes más seguros y confiados en Dios y su palabra. Cuando nosotros escuchamos acerca de ese testimonio, escuchamos siempre de su palabra, escuchamos siempre el mensaje que Dios nos manda a través de ella, nosotros nos volvemos gente confiada, gente que cree lo que Dios transmite a través de su palabra. Es un beneficio para nosotros el poder estar cada día creyendo y confiando en lo que la palabra de Dios dice. Leamos lo que dice Marcos en el capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 19 al 20. Dice la palabra de Dios: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esa era la evidencia que Dios había dado acerca de ese evangelio que los apóstoles predicaban, que en el tiempo que nosotros también hemos creído, que hemos recibido esas señales, esos milagros, esos prodigios que Él hizo. Y que sabemos, hermanos, que hasta el día de hoy son algo real. Nosotros creemos en esos milagros. Nosotros creemos en lo que Dios, en las maravillas que Dios puede hacer. Sigue diciendo en el verso 7. En el verso 7 de siempre de 1 Corintios, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto era una iglesia privilegiada, era una iglesia bendecida espiritualmente, pero también materialmente. Aunque tenían sus problemas, que si usted sigue leyendo después en casa la carta, ahí va a ver los problemas que ellos tenían, por los cuales el apóstol les escribió a ellos. Pero también él agradeció todo lo que Dios, con lo que Dios los había bendecido.
Y sabemos que también Dios nos ha bendecido a nosotros grandemente en este lugar. Otro regalo de Dios para ellos eran los dones espirituales. Dones significa dádiva o facultad milagrosa. Es lo que Dios ha puesto en usted y en mí para el servicio de los demás. El don, hermano, es para el servicio de los demás. No es para sentirnos mejor que nadie. Sabemos que hay muchos dones. Y si leemos la carta, si seguimos leyendo esta carta de 1 Corintios, ahí nos daremos cuenta de los dones que hay. Es lo que Dios ha puesto en usted y en mí para el servicio de los demás. Debemos orar para que ese don o esos dones se hagan manifiestos en nosotros por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Sabemos que está el don de lo que es profecía, de lo que es sanidad, de lo que es servicio, de lo que es misericordia, de lo que es el apostolado, de lo que es de ciencia. Pero todos estos dones llevan un propósito en sí. No es para que alguien se sienta superior a otra persona, o un hermano se sienta superior a otros hermanos. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4. Busquen en su Biblia Efesios capítulo 4. Verso 11 y 12. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Vamos a ver la finalidad con la que Dios había bendecido a esta iglesia, con los dones. Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para edificación nuestra. No es para que nadie se exalte o se crea más que nadie. Pero sí, hermanos, debemos de pedirle a Dios para que esos dones se hagan manifiestos en nosotros. ¿Qué don, Señor, qué don hay en mí? ¿O qué dones has puesto en mí? Pero a la misma vez, si se lo pedimos, pues debemos de estar dispuestos a trabajar y a poner en práctica aquello que Dios nos ha dado. Porque imagínense que nosotros le pidamos a Dios 10,000 lempiras. Dios, dame 10,000 lempiras. Viene Dios, me da 10,000 lempiras. Pero vengo yo y lo guardo. Y vuelvo y le digo a Dios, Dios, dame otros 10,000 lempiras. Dios va a decir, entonces, ¿para qué los quiere? Si no los va a invertir, solo para guardarlos. Así igual es lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque si Dios ya puso en usted y ya puso en mí al Espíritu Santo, significa que también ha puesto dones en nosotros. Ahora, nosotros debemos saber qué es lo que Dios nos ha dado y también ponerlo a disposición de su obra. Sigue diciendo, debemos estar ocupados en la obra de Dios, esperando anhelosamente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Dice la palabra de Dios:
Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, debemos de estar ocupados. Si el Señor ha puesto dones en nosotros, es para el servicio de su obra. Es para que también los pongamos a disposición de su reino. No es para que estemos directamente sin hacer nada. Debemos estar ocupados por mientras Él viene. Sabemos que el Señor viene, pero a veces pareciera que no fuera así. Pareciera que como que vivimos como que Él nunca ha de venir. Y un día Él va a venir. Lo crea o no lo crea, Él vendrá. Amén. Sigue diciendo el verso 8: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Otro gran regalo que Dios nos ha dado es su preciosa palabra. Su palabra. Esta palabra nos confirma. Esta palabra que nos dice cuál era nuestra posición antes sin Cristo y cuál es nuestra posición ahora en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los beneficios que gozamos ahora en Cristo Jesús? Y lo sabemos porque su palabra así lo dice. Si no tuviéramos su palabra, no estuviéramos informados de todas estas cosas. No estuviéramos informados o no supiéramos que los cielos y la tierra fueron hechos por Dios. Como dice en Génesis, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero por qué sabemos eso? Porque Dios nos dejó su palabra. Esta palabra confirmar es estabilizar, es afirmar, es estar seguro. Irreprensibles es alguien que no es acusado. Y gracias a Dios nosotros ya no somos acusados porque Cristo nos ha perdonado, nos ha hecho y nos hace ahora como que nunca hemos pecado. Aunque somos pecadores por herencia y de nacimiento. Sigue diciendo, Dios a través de su palabra nos revela qué quiere del hombre y la mujer. Su palabra revela su voluntad. Su palabra nos da seguridad. Su palabra nos da esperanza. Su palabra nos da a conocer que ya no estamos en la posición de acusados, sino que somos declarados inocentes. Su palabra nos afirma también el inminente regreso por su pueblo, por su pueblo que lo espera, lo ama y lo sirve. Porque dice el verso termina diciendo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día que estemos delante de Él. Busquen en su Biblia Filipenses capítulo 2, verso 16. Filipenses capítulo 2, verso 16. Dice la palabra de Dios, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y segunda de Tesalonicenses dice, capítulo 2, verso 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia.
por su gracia, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos mantiene firmes y la que nos ayuda a seguir avanzando en la obra de Dios, para que no nos movamos de esa esperanza que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y en el verso 9 vamos a leer, dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Otro regalo que recibimos, hermanos, de parte de Dios es la comunión con Jesús. Comunión es tener compañerismo. También se refiere a una sociedad. Pero también nos da a entender a que podemos interactuar con aquella persona. Y eso es lo que Dios ha hecho, o el privilegio que Dios nos ha dado a través de Jesús. Que podamos tener ese compañerismo con Él, que podamos interactuar con Él, que seamos socios de Él, porque nos ha dado ese privilegio en Jesús. Este compañerismo, hermanos, yo lo puedo ver tanto en Pablo como en Moisés. Dice: debemos creer totalmente que si Dios ha dicho todo esto, así es. No debemos albergar ni la mínima duda en nosotros de lo que el Padre nos atestigua. El apóstol Pablo tenía ese compañerismo con el Señor Jesucristo, tenía ese compañerismo con el Padre, hasta el punto que él le pidió que quitara aquello que lo estaba incomodando a él. Y cuando él le pidió que quitara aquello que según algunos dicen que era una enfermedad, dice la Escritura que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otro compañerismo también que puedo ver es en Moisés. Moisés también le pidió a Dios 3 veces porque lo dejara entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo: no, solo te permitiré que la mires nomás. Dios quiere que tengamos esa comunión con su Hijo, esa relación cercana con el Padre a través de Jesucristo. Qué glorioso privilegio nuestro tener comunión con Jesús, el Hijo de Dios. Pecadores que no merecemos nada, pero al Padre así le plació introducirnos a su reino por la fe en Cristo Jesús. Él se merece todo nuestro agradecimiento y todo nuestro amor. Todo nuestro agradecimiento, todo nuestro amor y servicio. Busquemos en 1 Juan. Aquí estamos finalizando, hermanos, pero por la lluvia todavía no nos podemos ir. Entonces, busquen ahí en sus Biblias 1 Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay gozo, y debe haber gozo en nosotros cuando la palabra de Dios nos atestigua de todo lo que Dios nos da a través de Jesús. Podemos ver que Dios nos regala su gracia. Podemos ver que Dios nos regala su riqueza, y sabemos que es una riqueza infinita. Pudimos ver que Dios nos ha dejado su testimonio, y Jesús, la Biblia, te atestigua de Él. También nos ha dado sus dones para que los pongamos al servicio de su obra. También nos ha dejado su palabra, que debe ser la guía y el manual para nuestras vidas, y a través de eso el poder tener una comunión, una relación íntima de compañerismo, una comunión de esa relación cercana a nuestro Señor. Bueno es Dios, hermanos. Con esto finalizo y le haré esta pregunta: ¿ya tiene usted comunión con el Señor Jesucristo? Esta pregunta usted debe respondérsela. ¿No ha dejado que nada interrumpa esa comunión? Eso debe respondérselo usted. Si no ha permitido que nada interrumpa esa comunión que había recibido con Jesús. Pónganse sobre sus pies. Cierren sus ojos y mediten en lo que la palabra de Dios dice, pero también mediten en lo que Dios nos ha regalado. Nos ha regalado su gracia, ese regalo que es Jesucristo para sus vidas. También nos ha dejado su palabra, para que esa palabra nos guíe para hacer lo bueno y lo correcto que a Él le agrada, y para que podamos tener comunión con su Hijo. De usted depende cómo es ese compañerismo usted, ese compañerismo suyo con el Salvador de su vida. Si no ha permitido usted que esa comunión sea interrumpida por el pecado o por acciones que desagradan a Dios. Pero eso debe reflexionarlo usted en su corazón, en su vida. Los hermanos, cuando dieron los anuncios, leyeron un versículo muy conocido en Eclesiastés 12:1. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Debemos hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. No siempre seremos niños. El niño no siempre es niño. El adolescente no siempre es adolescente. El joven no siempre es joven. El adulto no siempre es adulto. Se llega a un fin en esta tierra. Si Dios así lo permite, se llega a la edad de ser un anciano. Pero cuando usted llegue a ese tiempo, mire y visualícese su recorrido en el camino del Señor. ¿Qué ha hecho en la obra de Dios? ¿Ha dedicado su tiempo, su vida a Él, o solamente lo ha dedicado
a lo perecedero, a lo de esta tierra, no a lo que permanece para siempre. Usted debe responsabilizarse. Usted debe hacer un compromiso con el Señor, de amarlo, de seguirlo, de servirlo, ya que si Él le da vida, usted debe de ser, o debemos de ser agradecidos, de desgastar esta vida no solamente en lo de esta tierra, sino también en lo eterno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado a través de Jesús. Esa gracia, esa salvación, ese perdón, esa vida. Al Espíritu Santo, muchas gracias. Tu preciosa palabra.